Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. Hoy vamos a ver gerundio. Comencemos y leamos un diálogo entre dos amigas. Hola, Mónica, ¿qué estás haciendo? Hola, estoy leyendo un libro. ¿Y vos? Yo estoy estudiando canto. ¡Qué bueno! ¿Hace cuánto estudias canto? Llevo cantando hace 4 años. ¡Un montón! ¿Y bailás también? Ahora no bailo, solamente sigo cantando. ¿Sí? Veamos ahora cómo se forma el gerundio. Cuando los verbos terminan en ar, la formación del gerundio es con ando, cantar, cantando. Para los verbos en y en ir, el gerundio se forma con yendo, comer, comiendo, vivir, viviendo. Tenemos gerundios irregulares, por supuesto, como leer, leyendo, oír, oyendo, ir, yendo, traer, trayendo, influir, influyendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repitiendo, sentir, sintiendo. En español tenemos 3 formas de usar el gerundio. Cuando usamos estar con gerundio, nos referimos a acciones en desarrollo, como estoy leyendo un libro, y acciones que se repiten con frecuencia en el presente, como estoy durmiendo mucho estos días. Cuando uso llevar y gerundio, me refiero a una duración de una acción en desarrollo desde el pasado hasta el presente. Y usamos preposiciones como desde o hace. Por ejemplo, llevo cantando hace 4 años. Llevo trabajando desde las 8 a.m. Por último, cuando uso seguir y gerundio, me refiero a la duración de una acción en desarrollo desde el pasado hasta el presente, donde importa el momento actual. Por ejemplo, canto hace 4 años. Ahora sigo cantando. ¿Sí? Estos son los 3 usos del gerundio, con estar, con llevar y con seguir. Y tenemos un cuarto uso, cuando utilizo solo el gerundio. Veamos. En este caso, el gerundio expresa una hipótesis probable. Por ejemplo, perseverando triunfarás, estudiando vas a aprobar el examen, comiendo sano vivirás muchos años, durmiendo bien vivís mejor. Observen la coma que divide una cláusula de otra y en este caso el gerundio reemplaza al sí. Perseverando triunfarás o si perseverás triunfarás. Cuando uso el gerundio con esta función, utilizo gerundio más futuro simple o la forma perifrástica ir a más infinitivo o presente del indicativo. Ahora veamos qué sucede cuando tengo objeto directo u objeto indirecto. Si no sabes qué es el objeto directo y qué es el objeto indirecto, te dejo los links en la descripción. Cuando utilizo objeto directo y objeto indirecto, puedo colocar el pronombre
antes del verbo o unido al gerundio. Si se colocan junto al gerundio, primero va el objeto indirecto y luego el objeto directo. Por ejemplo, estoy comprando una remera, la estoy comprando o estoy comprándola. Estoy enviando un regalo a mi madre, le estoy enviando un regalo o estoy enviándole un regalo. Estoy enviando una carta a mi enamorada, se la estoy enviando o estoy enviándosela. Bueno, estos son todos los casos del gerundio. Para terminar, hagamos un ejercicio para practicar todo lo visto. Tenés que completar con el gerundio correcto. Te muestro las soluciones. Ayuda, el pájaro se está muriendo. Mi hermano está pintando su habitación. Lleva lloviendo hace 2 días. ¿Seguís estudiando ingeniería? Sí, llevo haciéndolo hace 5 años. Estoy inventando un nuevo método para leer los pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te gustó el video, suscríbete y dale un like y te veo la próxima con más videos. Chau.